Bueno, hola No sé. compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, Hola, buenas noches. hola, me presento antes que nada, mi nombre es Paula Andrade Caicedo Álvarez y pues como para seguir la trayectoria de la actividad planteada en la guía de actividades, nos están pidiendo realizar un debate de acuerdo a las propuestas que cada uno de nosotros realizó para que al final pues seleccionemos una de esas para poder trabajar como tal la actividad. ¿Listo? Entonces continuemos, ¿quién quiere presentarse? Y arrancamos pues con la presentación. Listo, compañera, muchas gracias, Paula. Bueno, voy a iniciar yo con la presentación. Mucho gusto. Mi nombre es Fader José Beltrán Ramos. Soy docente de básica primaria e ingeniero de sistemas. Listo, Juan. Entonces, puedes compartirnos tu propuesta y te escuchamos. Ok. Listo, bueno, como lo había comentado por el grupo de WhatsApp, yo quise aprovechar mi perfil pues de docente y de ingeniero y quise hacer una propuesta que estuviera enfocada a la parte, que abordara tanto la parte educativa como la parte tecnológica. Entonces, dentro de esas problemáticas que uno ve, ¿cierto? Que son muy debatidas a nivel nacional, estamos viendo cómo los estudiantes de básica primaria presentan muchos problemas e inconvenientes con la parte del pensamiento matemático. Entonces, desde ese punto de vista y desde esa situación, quise desarrollar una pregunta para la propuesta de investigación que se enfocara a la parte matemática. Y dentro de esa parte matemática, actualmente y con todos los avances que se presentan con la cuestión de las tecnologías de la información y toda esa cuestión actual de desarrollo tecnológico, entonces, desde la mirada matemática, se hace mucho énfasis en cómo llevar esos aportes tecnológicos a la educación, ¿cierto? Entonces, dentro de esos aportes tecnológicos hay un software que se conoce como GeoGebra. Ese software permite desarrollar muchas habilidades y competencias en los estudiantes, sobre todo de básica primaria, en lo que tiene que ver con los pensamientos, con los pensamientos geométrico y espacial. Entonces, ya hay muchas investigaciones que han abordado la parte práctica del uso del software GeoGebra en básica primaria. Y esos estudios lo han enfocado principalmente en esos dos pensamientos, tanto el espacial como el geométrico. Entonces, pues todos coinciden, los investigadores, en que el software influye de manera positiva en el desarrollo de pensamiento matemático en los niños de básica primaria. Entonces, básicamente, teniendo como referente esa parte, quise diseñar mi propuesta en la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo influye el uso del software GeoGebra en el desarrollo del pensamiento espacial y geométrico en los estudiantes de básica primaria? Entonces, básicamente, compañero, esa es mi propuesta para la pregunta de investigación. Listo, Fader, muchas gracias. Entonces, ahí vamos analizando cada una y al final pues seleccionamos cuál. Listo, bueno, mi propuesta, la pregunta que yo planteé para esta actividad es, ¿cuál es la influencia de la inteligencia artificial en el proceso educativo de estudiantes de educación media? Bueno, como ustedes saben, el tema de la inteligencia artificial está en pleno actualmente. Muchas entidades, instituciones, empresas y demás, y organizaciones están haciendo uso de estas herramientas tecnológicas o de esta herramienta tecnológica, pues que digamos que la idea principal de la inteligencia artificial es minimizar procesos, solucionar problemas, ¿sí? Yo me basé más en esta pregunta con el tema de estudiantes de educación media, que comprenden los grados 10º y 11, a partir de experiencias, digamos, que he podido tener de cerca en la que los chicos hacen uso de estas herramientas, específicamente del chat GPS, para
ellos realizar sus tareas, ¿cierto? Entonces, no sé qué tan bueno es el tema, no sé cómo influencia, realmente yo lo veo como una, digamos, como una problemática en el tema de si los está influenciando de manera positiva o de manera negativa, teniendo en cuenta pues que la idea es que los chicos en su proceso educativo desarrollen demasiadas habilidades y competencias, entre esas, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, pero si nos vamos al uso excesivo o de manera incorrecta, pues de estas herramientas, los lleva a ellos a hacer el copy-pegue y no los lleva como a explorar, a ser creativos, digamos, a generar ideas y demás. Entonces, mi propuesta se basa más que todo en eso, es simplemente conocer como cuál es esa influencia que está generando la inteligencia artificial en el proceso educativo, pues partiendo de lo que les digo, que ya los estudiantes de bachiller, de cualquier grado, no solamente de 10º y 11, sino que yo me centro precisamente en educación media, ellos están haciendo uso de esta tecnología y queremos saber de qué manera les está influenciando. ¿Realmente les está haciendo un aporte positivo a su proceso académico o realmente es algo negativo? ¿Cuáles son esos desafíos y esos retos que los docentes tienen que enfrentarse, teniendo en cuenta que ya es una herramienta que la están utilizando actualmente? Entonces, pues esa es como mi propuesta. Entonces, chicos, ahí la dejamos también en el tintero para que pues finalmente ya seleccionemos una. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con la compañera Carmen. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Carmen Cecilia Mora. Desde mi práctica docente planteo la pregunta: ¿cómo contribuyen los juegos y rondas infantiles al fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes de básica primaria? Teniendo en cuenta que el juego es el trabajo para los niños y es en esta etapa donde se debe fortalecer la lectoescritura. Puede ser a través de rondas, de juegos, retailas, coplas, adivinanzas. Esta etapa es donde los juegos que practicamos en la vida cotidiana en las diferentes regiones son recursos que fortalecen la práctica educativa de los docentes, contribuyen de una manera significativa a través de la convivencia, los valores, el aspecto físico, afectivo y en especial la competencia comunicativa. Muchas gracias. Continúa. Listo, vamos entonces con la siguiente propuesta, Karen, que es de la compañera Karen. Pues ella en este momento no nos puede acompañar, pero ella pues ya había compartido también sus aportes en el foro con respecto a la propuesta que nos hace. La pregunta que ella realiza es: ¿qué impacto tienen los niños de esta generación del siglo XXI aprender a leer y escribir según prácticas de la pedagogía tradicional? Contextualizando un poquito el tema como tal, pues ella nos hace referencia a lo siguiente. Busca reflexionar sobre el rol del maestro en las prácticas pedagógicas accionadas en la enseñanza de leer y de escribir, las cuales son indispensables, obviamente, y pues teniendo en cuenta este tema, ella quiere saber si esta dicha metodología de enseñanza ha permeado en el tiempo de generación en generación, es decir, que nuestros ancestros y descendientes siguen aprendiendo a leer y a escribir de la misma forma o han habido cambios como tal. Por esta razón, pues ella lo ve como un tema esencial que se ha investigado para mejorar la calidad de la educación, conocer e implementar nuevas tecnologías o metodologías o estrategias de aprendizaje, comprendiendo que la enseñanza y el aprendizaje significativo es un todo, y el objetivo principal de esta propuesta es integrar todos los saberes y conectar con el interés, el saber y el sentir y el pensar de los niños. Entonces, ella por eso nos propone esta pregunta, que conocer simplemente cuál es ese impacto que tienen los niños de esta generación del siglo XXI en el aprender a leer y escribir según las prácticas de la pedagogía tradicional. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que nos hace nuestra compañera Karen.
Listo, vamos a continuar entonces con el compañero Sebastián. Vamos a mostrar la propuesta que nos hace Sebastián. Entonces, Sebastián, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, soy Sebastián, soy historiador y esta propuesta que voy a presentar responde a un interés que desde el pregrado vengo desarrollando y tiene que ver con el tema de la memoria. ¿Sí? Hoy en día esta disciplina de la historia, además de estar vinculada a los procesos educativos, obviamente, también está vinculada al tema de la memoria colectiva y cómo propender por ella, ¿sí? Entonces, mi propuesta concreta es cómo construir insumos pedagógicos y didácticos que permitan desarrollar líneas de acción para la protección y conservación de la memoria quilichagüeña a partir de los estudiantes de 10º y 11. Lo que esto surge de una preocupación pues que tiene que ver con mi contexto. Santander de Quilichao pues es el municipio en el que habito, queda en el norte del Cauca, y Santander de Quilichao es una ciudad que llaman intermedia, porque no es ciudad, pero ya dejó de ser pueblo. Entonces, y está creciendo a ritmos muy acelerados, donde hay una diversidad étnica y cultural pues muy interesante. Hay comunidades indígenas, hay comunidades afro, hay mestizos, hay blancos, hay parte, aunque no lo crean, aunque parezca extraño, hay parte de la migración, digamos, antioqueña, es decir, hay muchos blancos, digámoslo así, y esto hace que Santander sea un experimento, digamos, de lo intercultural, que es de lo que estamos hablando finalmente, ¿no? Pero mi preocupación más concreta y aterrizada tiene que ver bueno, cómo los quilichagüeños, los jóvenes de 10º y 11 que están en los colegios, cómo están construyendo su identidad en relación a una memoria quilichagüeña. Es decir, un joven de pronto de origen afro se siente quilichagüeño, o más bien se siente nortecaucano, o más bien se siente del consejo comunitario. Ese tipo de preocupación, y puede pasar con todos los sujetos que podamos analizar, con el indígena que de pronto llegó del sur del Cauca, o que llegó de Nariño, y qué pasa con el mestizo, ¿sí? Entonces, esos temas digamos que son muy amplios, pero yo básicamente lo que intento ver es cómo nosotros podemos identificar la percepción que tienen los estudiantes de 10º y 11 en relación a la memoria quilichagüeña. ¿Se sienten quilichagüeños? ¿De qué manera? ¿Para ellos qué significa el espacio público y las calles de Santander de Quilichao? Básicamente esa es mi propuesta, y bueno, espero que a continuación pues podamos como tener la conversación sobre con cuál de ellas inclinarnos o hacer, digamos, lo que tiene que ver con el debate, ¿no? Listo, listo, Sebastián. Bueno, entonces, chicos, ya conocemos las 5 propuestas. Entonces, no sé cuáles les ha llamado la atención, como qué les ha gustado de cada una de ellas, aunque todas son interesantes, ¿no? Realmente, todas tienen su razón de ser, y creo que pues precisamente surgen a partir de esas vivencias personales. Creo que todos nos vamos enfocando, es como de acuerdo a mi experiencia, de lo que yo he vivido, me enfoco en esto porque pasa esto y quisiera conocer por qué esta problemática se está presentando o cuál es ese impacto que se está generando. Entonces, creo que todas son muy interesantes, pero pues para esta actividad sí nos toca seleccionar una. Entonces, no sé, compañeros, los escucho, qué piensan de las propuestas, cuáles les llaman la atención. Bueno, compañera Paula, gracias. Pues fíjate que viendo las propuestas que cada uno de nosotros plantea, ¿cierto? Y que están expuestas ahí en ese documento, pues me llama bastante la atención la idea que tú propones, sobre todo porque es una pregunta que toca un tema que actualmente está
causando en el mundo un impacto notable, ¿listo? Y es la cuestión de la inteligencia artificial. Y Paula, tú hablas específicamente de la herramienta ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT como esa herramienta que los chicos y chicas de educación media están usando de muchas maneras, ¿cierto? De muchas maneras, pero que, digamos, no sabemos a ciencia cierta cuál es la influencia, cuál es el impacto que el uso de esa herramienta está causando en ellos, ¿cierto? En sus aprendizajes, en sus habilidades, por decirlo así, en sus competencias. Entonces, sí, es una herramienta que hoy en día, pues, si usted mira en las redes sociales y en los distintos portales en internet, en muchos medios, que a diario lo están mencionando, ChatGPT, como esa herramienta que está revolucionando el mundo y que está afectando muchos sectores. Entonces, desde ese punto de vista, me parece bastante creativa y muy pertinente esa propuesta que tú haces sobre el impacto o la influencia de la inteligencia artificial en los chicos de educación media. Me parece interesante esa propuesta que tú haces, Pablo. Sí, realmente miren que estaba yo en una webconferencia precisamente sobre el tema de la inteligencia artificial y de cómo esta está evolucionando todo, es todo, ¿no? Hablando de diferentes entidades, de diferentes sectores, no solamente en la parte educativa. Y por ahí miré, hablando de las redes sociales, crearon un grupo de chat GPT y ellos mencionan diferentes aplicaciones, ¿sí? Que este te sirve para hacer esto, este para lo otro. Y me llamaba muchísimo la atención y yo digo, o sea, va a ser, a pesar de que es algo muy interesante, muy, como se dice, lo último en tecnología, pero queda como esa preocupación del uso que se le está dando, ¿no? Por ejemplo, acá en esta webconferencia hablaban de una aplicación que prácticamente te hace tu proyecto de investigación. Sí, o sea, tú le dices a la máquina, bueno, este es mi proyecto, y él te va a arrojar absolutamente todo, riesgos y demás. Pero entonces yo digo, si no se hace un buen uso, pues prácticamente vamos a perder esa capacidad de comprensión lectora, de aprender cómo a sacar las ideas más relevantes de un texto, aprender a redactar, porque se lo estamos dejando todo a este tema de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me llama mucho la atención el tema, por lo que les digo, es algo que está generando infinidad de criterios o de opiniones de diferentes sectores, donde ven que es muy bueno, pero también si lo usamos de manera errada, también puede llegar a ser algo que no va a ser tan bueno para la sociedad, pues partiendo de que estamos en una sociedad globalizada y que tiene que ver el tema del conectivismo, que todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene acceso a información, en su mayoría, sí, dejando pues de pronto de lado algunas zonas donde el tema de conectividad es un poquito complejo. Entonces yo creo que a mí me motiva mucho este tema ha sido es precisamente por eso, como ver qué es lo que pasa, porque incluso para nosotros, que en mi perfil que soy ingeniera de sistemas, no tengo tampoco muy claro cómo es el tema, me siento como se dice ciega en el cuento, no sé, o sea, estoy como en esas de que quiero conocer, a ver qué va a pasar, cómo se puede entrar a hacer un aporte significativo al tema educativo, pues teniendo en cuenta que estamos estudiando pues la maestría en educación. ¿Listo? Entonces no sé los otros compañeros que opinen, los escuchamos. Gracias, compañera Paula. ¿Puedes, porfa, proyectar la pregunta? Listo. Ya. Bueno, yo creo que este tema de la inteligencia artificial nos ha tocado en algún momento a cada uno de nosotros. Sí, entonces no es ajeno, puede que unos sepamos más que otros, de pronto tú y el compañero Fader por la profesión, pero igual, a uno le llegan comentarios, noticias, si está en el aula, uno ya se va dando cuenta que eso lo están utilizando, lo están empleando, y me parece que la pregunta por este tipo de tecnología pues es muy osada porque supongo que los estudios no son muchos, pero es muy pertinente. Entonces me gusta la propuesta de la compañera Paula
en el sentido de que siento que nos está conectando a todos en algún punto y que además va a ser un campo de estudio, estoy seguro que va a ser un campo de estudio de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces yo optaría por esa propuesta. No sé qué opina la compañera Carmen. Listo. Compañeros, a ver, yo pues me identifico con la propuesta de Karen, aunque la mía se enfoca más en lo tradicional, pero ella hace como una reflexión sobre indagar sobre las pedagogías nuevas, ¿no? Y de igual manera, pues la propuesta de Paula es también interesante, ¿no? En el sentido de que por la incursión de las tecnologías en la educación, debemos apropiarnos y conocer y aprender para poder transmitir esos conocimientos a nuestros estudiantes que ya están en esa era de la tecnología y son más familiarizados que nosotros los docentes. Listo, o sea, ahí, ¿por cuál propuesta votas más? Bueno, me voy a enfocar por la parte de la tecnología, la de la inteligencia artificial. Listo. Bueno, entonces, compañeros, bueno, ya escuchándonos a todos, creo que pues, la propuesta sería esta, ¿cuál es la influencia de la inteligencia artificial en el proceso educativo de estudiantes de educación media? De todas maneras, esta pregunta está abierta a hacerle mejoras, a hacerle ajustes. Pues recuerden que nosotros estamos como apenas arrancando con el planteamiento como tal de la pregunta de investigación. Pero si ustedes lo ven pertinente, que se ajuste, que le agreguemos, que le pongamos, pues teniendo en cuenta que hay aspectos o elementos que se deben de, al momento de uno proponer este tipo de planteamientos de investigación, que estén acorde, ¿no? a lo que se requiere dentro de un programa o de un proyecto de investigación. Entonces, pues igual creo que queda abierto a que más adelante analicemos bien la pregunta, veamos si es pertinente hacerle algún ajuste y pues arrancamos. ¿Listo, chicos? Listo, compañera. No, aquí quizás lo más importante y teniendo en cuenta que pues solo habemos 2 ingenieros de sistemas, ¿cierto? Que somos los que estamos como más contextualizados con esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, nos queda una tarea a todos, porque aquí no somos los superconocedores de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, en el caso de la compañera Carmen, Karen y Sebastián, incluyéndome a mí y a Paula, por supuesto, entonces toca empezar a leer un poquito sobre inteligencia artificial, cómo esa parte educativa, cómo es esa relación entre los dos, y empezar a mirar desde la parte de investigaciones a ver qué se ha hecho, ¿cierto? Entonces, como para ir contextualizándonos un poco más y de pronto ir teniendo una mirada más crítica acerca de esta problemática, y de esa manera, pues, cada quien ya con su bagaje y lo que logra aprender y comprender, entonces ya vamos haciéndole vamos como puliendo esa pregunta, ¿listo? De tal manera que la podamos dejar bien definida y bien concreta. ¿Les parece? Sí, compañeros, nos llevan una Estoy de ventajita acuerdo, por su sí. perfil, pero trataremos de enfocarnos Aunque ni en la tanto, porque ese tecnología. tema es nuevo, ese tema realmente es nuevo, o sea, uno ha escuchado, pero no se ha entrado al tema como tal, pero sí es nuevo, o sea, realmente es nuevo. Yo a veces me pongo a leer lo que les digo, encuentro por ahí lecturas, chats, incluso en redes sociales, y entonces siempre trato como de empaparme un poquito, pero es algo muy nuevo, o sea, a veces me siento como que, wow, estoy perdida, no tengo idea, estoy así en la inopia. Pero pues nada, o sea, la idea de este proceso es precisamente eso, ¿no? Ir aprendiendo, ir conociendo un poco más sobre estas herramientas de inteligencia artificial y sacarles provecho, ¿no? Porque la idea es eso, plantear algo que de una u otra manera pues aporte de manera significativa al contexto educativo. Entonces, chicos, quedamos ya solucionados con el tema de la pregunta que seleccionamos.
pues la tarea inicial sería que cada uno, pues empecemos a investigar con diferentes autores antecedentes con respecto a este tema. Y pues propongo pues reunirnos nuevamente para ya establecer, no sé cuál es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y demás. ¿Listo? ¿Listo, compañera? Ok. Listo, compañeros. Entonces ya estamos conversando internamente pues para ver cómo vamos a cuadrar las fechas para volvernos a encontrar y continuar con el desarrollo de la actividad. Entonces, pues nada, compañeros, un gusto haber estado con ustedes esta noche. Cuídense mucho y ya estamos hablando. Listo, compañera. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta Listo, mañana. listo, feliz noche para todos, se cuidan.